Las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonios provenientes del lado oscuro, de las tinieblas, porque provienen de las tinieblas y son de las tinieblas. Y tanto sus adoctrinadores como sus adoctrinados también son de las tinieblas. Están exentos de fe, por lo tanto exentos del Espíritu Santo. Tal vez no todos los presbiterianos, porque ahí están vinculadas o asociadas las doctrinas calvinistas, pero tal vez no todos los presbiterianos sean calvinistas. Tal vez no todos los presbiterianos sean calvinistas. Pueden haber bautistas reformados que son calvinistas, y a todas esas personas están exentas de fe, van marchando al infierno, no son verdaderos salvados, ¿ya? Son falsos salvados, personas que no se han arrepentido para ser salvos, no han hecho metanoia en sus mentes, no han cambiado su forma de autopercibirse, moral, espiritual y judicialmente ante Dios, no se han arrepentido, y no han depositado fe en el Evangelio. Por eso digo que las personas que adhieren a esta ideología, a estas doctrinas de demonios, no han sido salvas. Evidentemente que no. Porque, digamos, las doctrinas de demonios calvinistas atentan contra la fe. La invalidan como el único medio válido que Dios le exige al hombre para poderlo justificar, para la salvación de su alma. La salvación que el alma, perdón, la salvación que Dios consumó en la persona de Cristo en favor de todas las almas del mundo y que se hace efectiva por la fe, por la sola fe, en la sola gracia. Entonces dije yo que tal vez no todos los presbiterianos sean calvinistas, tal vez no todos, a ciencia cierta no lo sé, eso no lo puedo saber, pero si un cristiano cualquiera sea, no solo presbiteriano, sino que un bautista, anglicano, de la Corporación Union Church, La Viña, Hermanos Libres, metodista, lo que sea, de cualquier corporación cristiana, que adhiera a esta doctrina calvinista, entonces esa persona no ha sido salva. ¿Ah? Toda persona de cualquier denominación cristiana que adhiera, que crea en estas doctrinas calvinistas, que las enseñe y las defienda, como también lo hizo el fallecido John MacArthur, esas personas con toda seguridad no son personas que no han sido salvas. Eh, a la luz de la palabra del Señor, uno puede decir perfectamente que esas personas, con toda seguridad, son cristianos que no han hecho efectiva la salvación de sus almas, lo cual ocurrió precisamente en la cruz para todas las almas del mundo, cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de todos nosotros. Entonces ellos no han hecho efectiva la salvación que Cristo consumó para todas las almas, ellos no la han hecho efectiva para ellos porque no han depositado fe. No la han hecho efectiva por la fe en el Evangelio, la salvación de sus almas. Toda persona que adhiera a esta doctrina. Bueno, lo que enseña y defiende el calvinismo, a grosso modo. Básicamente, las doctrinas calvinistas enseñan que Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a unas personas para salvación y a otros no los predestinó para ser salvos, para salvación. Y a los que no predestinó para ser salvos, no le va a dar fe para poder creer. Porque Dios lo hace todo. Dios es soberano y Él es el que da la fe, da la salvación, lo hace todo. Y que a aquellos que sí predestinó para salvación, pues a ellos sí les va a dar fe para poder creer. Porque todo viene de Dios, nada es del hombre. Así lo hacen ver los calvinistas. Y a los predestinados, a ellos les dio la fe para poder creer, les dará la fe para poder creer, y a los no predestinados, no les va a dar fe para poder creer, entonces ellos no van a poder creer y se van a ir al infierno. Porque como lo exponen los calvinistas, todo proviene de Dios, todo viene de Dios, y Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Es soberano Dios, es la soberanía de Dios. Bueno, y bíblicamente esto último, de que es obvio esto, ¿verdad? De que sí es cierto que Dios es soberano, eso es cierto, es verdad, por supuesto que es soberano el Señor, y Él hace como Él quiere, por supuesto que sí, es obvio, pero lo que estas doctrinas omiten es la expresa y benigna voluntad soberana de Dios en cuanto a la salvación de todos los seres humanos del mundo, la cual está manifestada expresamente en la Biblia. Y la leemos nosotros en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?
1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, que dice: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la expresa voluntad de Dios, benigna para nosotros, en cuanto a la salvación de las almas, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que cambien de manera de pensar, para que puedan creer con fe en el Evangelio, porque si no cambian la manera de pensar respecto de cómo ellos se autoperciben ante Dios, entonces no van a poder creer con fe en el Evangelio. Recordemos que el Señor tiene un plan de elección, por supuesto que sí, que consiste en que el hombre se arrepienta y que deposite fe en el Evangelio. Así comenzó el Señor Jesucristo su ministerio de salvación en la tierra. En Marcos 1.15 Cristo comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, Dios no va a elegir a una persona que no quiera arrepentirse y que no quiera depositar fe en el Evangelio. Esas son las condiciones para que Dios elija. De hecho, Cristo advirtió: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. El Señor no dice: el que no fuere predestinado, al cual yo no le diere fe para poder creer, esa persona será condenada. No dice eso el Señor. Eso lo dice John MacArthur. Eso lo dijo John MacArthur, todo su ministerio satánico, diría yo, o Charles Sproul. Son ministerios de doctrinas de demonios, de espíritus engañadores, ¿verdad? 1 Timoteo 4.1. Porque dice el apóstol que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4.1. Bueno, entonces la voluntad expresa del Señor, que está manifestada en la Biblia, en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y en 2 Pedro 3.9, es que Dios, que es bueno y agradable delante de todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Es la voluntad expresa del Señor, expresa en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y 2 Pedro 3, 9. Entonces, que en directa relación a su benigno deseo de que todos los hombres sean salvos, todos, y que vengan al conocimiento de la verdad, en esa expresa voluntad del Señor tan benigna, Dios prometió y además juró salvar a todos los hombres. Génesis 22:18, cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo, ¿verdad? Hebreos 6, versículos 13 al 18. Prometió y juró: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La simiente de Abraham es Cristo. En él, todas las naciones de la tierra. No una parte, no naciones predestinadas, no pobladores de ciertas naciones que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. No, eso no tiene asidero bíblico. Y por esto, Cristo, en la cruz de su Calvario, ya habiendo expiado nuestros pecados, y antes de entregar su espíritu, exclamó: consumado es, Juan 19:30. Ha quedado consumado lo que fue prometido con juramento de Dios, que en Cristo, la simiente de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y 2 Pedro 3, 9. Ahora, el Señor mismo dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en Mateo capítulo 16, versículo 26. Entonces la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en tu simiente, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no es para que el hombre lo gane todo en este mundo, ¿ya? Sino que para que no pierda su alma, para que se cumpla la voluntad benigna del Señor de que todos los hombres sean salvos, sus almas sean salvadas y vengan al conocimiento de la verdad. A partir de la cruz del Calvario, de nuestro Señor Jesucristo, todas las almas de los hombres
han quedado salvadas de sus pecados, salvadas de la muerte, de la condena. Y entonces la condenación al infierno, a partir de la cruz, del Calvario de Cristo, ya no es por ser pecador o por no haber sido supuestamente predestinados para salvación, no, sino que la condenación es por no creer o por no creer con fe, lo cual para Dios es otra manera de no creer, ¿verdad? No creer plenamente convencido. A Dios hay que creerle con todo el corazón porque Dios no miente. Uno puede creer, pero no estando plenamente convencido. Para Dios es otra forma de no creer, estar dudando, estar incierto la persona, con dudas. Es otra forma de no creerle al Señor. Tiene que ser con fe, con todo el corazón, sin ninguna incerteza, ¿verdad? Porque todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces tiene que ser con fe, con todo el corazón. Lo cual para Dios creer de todo corazón es creer con fe. Ahora para Dios creer, pero no de todo corazón, creer, pero no con toda certeza, es creer sin fe, que es otra manera de no creer. Lo cual para Dios es otra forma de no creer, por no creer con fe. Que a usted, por no creer con fe, que a usted y a todos los seres humanos del mundo, Cristo, en la cruz del Calvario, ya le salvó su alma de la muerte, dándole la vida eterna. Juan 10:28, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y en Juan 19:30, consumado es, dijo el Señor, está consumada la promesa, acompañada de juramento. La inmortalidad mediante el Evangelio, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. El ser humano, al no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, Ezequiel 18:4, y por lo tanto que por haber pecado está su alma sentenciada a la muerte, y por no querer verse así, por no cambiar de opinión, por no arrepentirse, y al no creer con fe que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó, para no creer lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, lo cual es el Evangelio, hace inválida entonces la salvación que Cristo consumó para él y para todas las almas del mundo, la hace inválida al no creerla de todo corazón, al no creerla con fe, o al creerla pero dudando, que para Dios es otra forma de no creer, creer con incerteza, exento de fe. Precisamente al no creerla con fe, lo cual es una forma sutil de exponer a Dios como un mentiroso. O sea, decir que no es cierto, que no es verdad que el pecado se condena con la muerte del alma. Y que por lo tanto no es verdad que la persona está sentenciada a la muerte de su alma y que necesita un salvador de su alma, que no es cierto. Que yo no he pecado, podrá decir alguien. Entonces no estoy condenado, no estoy sentenciado a la muerte de mi alma y no necesito ser salvado. Eso es hacer a Dios mentiroso. Y nadie puede irse al cielo tratando a Dios de mentiroso. Por lo anterior, el ser humano queda expuesto, una vez fallecido su cuerpo, a tener que partir a la eternidad por cuenta suya. Es decir, a él tener que responder penalmente y judicialmente por sus pecados cometidos en vida, mientras vivió aquí en este mundo. Y resulta que penalmente los pecados se pagan con la muerte del alma. Lo dijo el Señor. El alma que pecare esa morirá, ¿verdad? El alma que pecare esa morirá. Lo dijo claramente el Señor en Ezequiel 18:4. Pero también dijo Dios en Oseas capítulo 13, versículo, Oseas capítulo 12, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte, ¿ya? Oseas capítulo 12, versículo 12, 13 y 14, oh muerte, yo seré tu muerte. Entonces en la cruz del Calvario, el Señor cumplió esa promesa, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte, había dicho Dios, oh muerte, yo seré tu muerte, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. 2 Timoteo 1:10, mediante el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y así Cristo salvó a todas las almas del mundo. Ahora la condenación es por no creer. A pesar de que ya Cristo te salvó, tu alma, estás salvado, tienes vida eterna, inmortalidad, al no creerla con fe, la invalidas. Quedas expuesto a tú tener que responder penalmente por tus pecados. Quedas expuesto a tener que partir de la eternidad por cuenta tuya. No sustituido por Cristo, por no creerlo. Por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma, penalmente hablando, y por no creer que Cristo tuvo que padecer en la cruz
por los pecados de nosotros, la muerte del alma. Y así, por sustitución, alma por alma, nos salvó el Señor. Alma por alma. ¿Cierto? Como dice Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida. La vida está en el alma. Por eso que también lo advirtió el Señor cuando dijo: por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, tu Salvador, en los pecados de vosotros moriréis. Juan 8:24. Más claramente, en la justicia de Dios no puede quedar ningún pecado impune. Entonces, o todos tus pecados los pagarás tú en el lago de fuego, y entonces vas a tener que ir al infierno, ¿ya?, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y ahí por un pecado serás lanzado al lago de fuego. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma, lo cual es la muerte segunda, el lago de fuego. O tú crees la verdad de que todos tus pecados te los pagué yo, dice el Señor, en la cruz del Calvario, y entonces vas al cielo. O los pagas tú, vas al lago de fuego, o los pago yo y tú vas al cielo, porque yo los pagué por ti, no los pagas tú, vas gratuitamente al cielo. La condena por los pecados no puede ser compartida. En la justicia de Dios no puede quedar ningún pecado impune, es decir, sin ser condenado debidamente como deben ser penalmente condenados los pecados, que es con la muerte del alma, ¿verdad? Ezequiel 18:4 lo dijo bien claramente el Señor: el alma que pecare esa morirá. Y ese decreto tiene que cumplirse en justicia. Y todos los pecados tienen que ser pagados penalmente por un solo individuo. La paga no puede ser compartida. Pues en tal caso, ambos que padezcan la condena, ambos van al lago de fuego, lo cual es la muerte segunda, la muerte del alma, ¿verdad? El lago de fuego. Acá. El Señor Jesucristo jamás fue al infierno, ¿eh? Al infierno van las almas humanas en espera en tormento del juicio, y de aquí en el juicio al lago de fuego, ¿ya?, que es la muerte del alma. Aquí en el infierno todavía las almas están con vida, recordándolo todo. Hay que acordarse de lo que el Señor nos contó de la historia del rico y Lázaro. El rico abrió sus ojos estando en tormento y lo recordó todo, lo vio todo, lo oyó todo, ¿ya? No, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo padeció en la cruz. Entonces Cristo padeció el juicio y el lago de fuego, el juicio en la cruz, el lago de fuego acá, y de aquí Cristo volvió a tomar su vida, Juan 19:28, y sabía que estaba todo consumado, ¿verdad? No, al infierno van las almas humanas que no se arrepintieron y no depositaron fe en el Evangelio, que no entraron por la puerta estrecha, murieron en el camino ancho, van al infierno a esperar en tormento el juicio. En cambio, el juicio y el lago de fuego, Cristo lo padeció en la cruz, ¿ya? Bien, entonces, la condena por los pecados no puede ser compartida. En la justicia de Dios no puede quedar ningún pecado impune, es decir, sin ser condenado debidamente como debe ser penalmente condenado un pecado, con la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, tiene que cumplirse eso. Por eso el Señor dice: o todos los pecados los pagarás tú, o todos los pecados tú crees que te los pague yo. No puede quedar ningún pecado impune sin ser debidamente, penalmente condenado con la muerte del alma. Y como Cristo tiene la inmortalidad, Él puede padecer la condena y volver a vivir, nosotros no. Cristo nos sustituye la condena, porque Él puede padecer la condena a la muerte eterna del alma. Lago de fuego, y desde aquí el Señor volvió a tomar su vida, en forma invisible al ojo humano en la cruz del Calvario, cuando se oscureció todo el globo terráqueo. Entonces, los pecados tienen que ser pagados penalmente por un solo individuo. La paga no puede ser compartida, pues en tal caso ambos que padezcan la condena van ambos al lago de fuego, lo cual es la muerte del alma. Porque un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que una persona pudiera o no cometer, penalmente se condena igualmente con la muerte del alma. Así que tienen que ser pagados todos los pecados por una sola persona. En primera instancia, por aquel que los cometió los pecados, ¿verdad? Es la persona que los cometió, tiene que ir al lago de fuego. Pero en segunda instancia, por el Salvador de nuestras almas, por nuestro sustituto, Cristo Jesús, que lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces la gente tiene que decidir qué creer. Si no cree que Cristo murió por sus pecados, Él morirá por sus pecados, porque los pecados penalmente tienen que pagarse, no puede quedar ningún pecado sin pagar. Hay que pagar la deuda penal. La inmortalidad de Cristo pudo pagar nuestra condena a la muerte eterna del alma de nosotros. El Señor Jesucristo es inmortal. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor Jesucristo puede sufrir la condena a la muerte eterna del alma y volver a vivir, lo cual lo hizo en la cruz. Él es el inmortal, puede vivir y volver a vivir. En cambio, el alma humana no. Si el alma humana recibe la condena, tiene que ir al lago de fuego. Por lo tanto, el decreto condenatorio de Dios que dice el alma que pecare esa morirá es insufrible para el alma humana. No la puede sufrir y sobrevivirla. Pero Cristo sí pudo y lo hizo. Cristo sí podía y lo hizo. El Señor Jesucristo puede sufrir la condena a la muerte eterna del alma y volver a vivir. En cambio, el alma humana no puede. Va a la destrucción eterna, al lago de fuego. Y eso fue lo que precisamente hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue al lugar donde nosotros teníamos que ir. Si Cristo no hubiese padecido exactamente la misma sentencia y condena, la muerte del alma, por nuestros pecados, entonces nuestras almas no habrían sido salvadas, ¿verdad? El Señor Jesucristo puede sufrir la condena a la muerte eterna del alma y volver a vivir, en cambio el alma humana no. Y eso fue lo que precisamente hizo Cristo por nosotros en la cruz. Sufrió esa condena, alma por alma, vida por vida. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, dice 1 de Pedro 2:24, ¿verdad? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces, como decía, la condena por los pecados no puede ser compartida. No puede ser compartida. En la justicia de Dios, ¿ya? No puede ser compartida. En la justicia de Dios, no puede quedar ningún pecado impune, es decir, sin ser condenado debidamente como deben ser penalmente condenados los pecados con la muerte del alma, como dijo Dios, el alma que pecare esa morirá, y todos los pecados tienen que ser pagados penalmente por un solo individuo, ¿ya? Ahora, el Señor mismo en la cruz llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿ya? Dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. La condena, a ver, dice, él mismo llevó, dice la Escritura, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. En Isaías 53:6 está escrito, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, no de los predestinados, de los elegidos desde antes de la fundación del mundo, no, de todos nosotros. Por eso que hay que poner atención a lo que está escrito. En 2 Corintios 4:13, el apóstol dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito, solamente lo que está escrito, ¿ya? No lo que dicen los maestros calvinistas, ni los maestros mormones, ni los que enseñan doctrinas de demonios. Ahora, Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Primero, tenemos lo que dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo, Cristo, en la cruz del Calvario, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz del Calvario. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y por este motivo tenemos el anuncio de buena noticia de salvación, el Evangelio, que está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y esto hay que creerlo con fe. Creer de todo corazón que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos salvó. Hay que creerlo. El hombre está demandado a creer de todo corazón en este sacrificio que redundó en la vida eterna para nosotros, la salvación de nuestras almas. Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso proclama las buenas noticias de salvación, el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y así fue como Cristo en la cruz de su Calvario se ha constituido en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo. Eso está en 1 de Juan 2, 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando el apóstol Juan está exhortando a la iglesia a no pecar, dice, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En la cruz del Calvario Cristo se ha constituido, en efecto, en aquel que ha sido la propiciación por los pecados de todo el mundo, y por lo tanto, el Salvador de todas las almas del mundo. Y así fue como Cristo en la cruz de su Calvario nos salvó. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por este motivo Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y es muy importante que haya sido resucitado Cristo, porque en Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ahora la condenación es exclusivamente por no creer o por creer pero no plenamente convencido, es decir, por creer exento de fe, lo cual para Dios es otra forma de no creer. Dios en la Biblia ha dado fe al hombre de todas las cosas que atañen a su existir. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que hemos sido creados conforme a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado de muerte, y que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que existe el infierno. Lucas 16, versículo 19 al 31, la historia real de Rick y Lázaro. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que existe Satanás. Ezequiel 28, versículos 15 al 18. Oh, querubín protector, tú que decías en tu corazón, ¿verdad? A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, querubín protector. También en Isaías 14, versículos 14 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, donde mora Dios. O sea, Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que existe Satanás. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que Él es nuestro creador. Reconoced que Jehová es Dios, dice Salmos 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ha dado fe ahí, en el Salmo 100, versículo 3, que Dios es nuestro creador. Dios en la Biblia. Dios en la Biblia ha dado fe a los hombres, a todos los hombres, de que existe un juicio ante el gran trono blanco. Ante el gran trono blanco, eso está revelado a Juan y que está impreso en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, cuando ahí leemos nosotros, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ¿verdad? Y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, bueno, etcétera, etcétera. Dios ha dado fe a todos los hombres en la Biblia de que existe un juicio ante el gran trono blanco que se ha de dar. Todavía no ha ocurrido, pero va a ocurrir. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que fuera de Cristo en ningún otro hay salvación. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los seres humanos. Eso está escrito en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por los predestinados. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que Cristo por todos murió. Eso está en 2 Corintios 5:15. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Dice allí, y por todos murió. Por todos, Cristo por todos murió. Segunda de Corintios 5:15. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que después de haber muerto Cristo por nuestros pecados, al tercer día le ha levantado Dios a Cristo de entre los muertos. Hechos 19, versículo 31. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque los hombres pueden arrepentirse, por eso. Por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo con justicia, por aquel varón, Cristo, ¿verdad? Por aquel varón a quien designó, habiendo dado fe a todos, con haber levantado de los muertos. O sea, Dios ha dado argumentos en la Biblia, ha dado fe en la Biblia, con haber levantado a Cristo de entre los muertos, al día tercero, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros como Dios en la Biblia ha dado fe al hombre de todas las cosas que tienen relación con su existir, ¿ya? Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que después de haber muerto Cristo por nuestros pecados, al tercer día
le ha levantado a Cristo de entre los muertos. Hechos 17:31. Habiendo dado fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que Dios nos llama a escoger. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que Dios nos llama a escoger. Para eso tenemos la Biblia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Así ha dicho Dios, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que la condenación no es por ser pecador, ni por no haber sido predestinado para salvación, sino por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y por no creer en el Evangelio. En Juan 3:18 Cristo dice, Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, a él no lo predestinó y no le dio fe para poder creer, sino porque él no ha creído. Pudiendo creer, no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la responsabilidad del hombre. Por eso que las doctrinas calvinistas le quitan la responsabilidad al hombre de arrepentirse y de depositar su propia fe en el Evangelio para hacer efectiva la salvación que Cristo consumó para todos en la cruz. Dios en la Biblia ha dado fe a todos los hombres de que la condenación no es por ser pecador ni por no haber sido predestinados para salvación, sino por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios y por no creer en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Cristo lo dijo expresamente, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Cristo no dijo, el que no fue predestinado por mí desde antes de la fundación del mundo, al cual yo no le di fe para poder creer. No, el que no creyere en el Evangelio será condenado. Entonces, cuando un calvinista le dice a usted, a menos que Dios no le dé fe a usted para poder creer, usted no podrá creer lo que realmente está... Bueno, cuando un calvinista le dice a usted, a menos que Dios a usted no le dé fe para poder creer, usted no podrá creer lo que realmente el calvinista le está diciendo a usted. Lo que está haciendo el calvinista es burlarse de la palabra de Dios. Porque Dios ha dado fe de todas las cosas de la existencia del hombre en la Biblia. Ahí está la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Entonces, cuando un calvinista dice, a menos que a usted Dios no le dé fe para poder creer, usted no podrá creer, lo que realmente está haciendo un calvinista es burlarse de la palabra de Dios. Es burlarse de Dios, por no decir otra cosa, siendo indiferente a ella. Ahí en la Biblia Dios ha dado fe a todos los hombres de todas las cosas que atañen a nuestro existir. ¿Por qué existe el diablo? ¿Por qué existe Dios? ¿De dónde nosotros venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué la muerte? Hay un infierno, hay un lago de fuego, hay un juicio ante el gran trono blanco, está la vida eterna en los cielos, está la muerte eterna en el lago de fuego. Ha dado fe a todas de esas cosas en la Biblia. El hombre tiene que adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando un calvinista le dice a usted, a menos que Dios no le dé fe a usted para poder creer, lo que realmente ese calvinista está haciendo es burlándose de la palabra de Dios, siendo totalmente indiferente a ella, porque para todo ser humano la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando un calvinista le dice a usted que hay una elección soberana de Dios para salvación del alma, usted tiene que entender que está oyendo a una persona endemoniada, está oyendo a los demonios. John MacArthur tenía muchos demonios dentro de él. Y Satanás, para tomar un instrumento satánico e infiltrarlo en la cristiandad, lo tiene que preparar mucho. Para que los cristianos exentos de fe y no arrepentidos lo confundan con un instrumento de Dios. Esa es la infiltración. Satanás se infiltra en medio de la cristiandad. Y no coloca a cualquier persona, coloca a personas muy bien preparadas en la Biblia. Porque Satanás se sabe muy bien la Biblia. Lo que pasa es que Satanás le cambia el significado de cada versículo. Eso es lo que hace Satanás. Satanás también usa la Biblia para engañar, pero la usa mal, con malos propósitos, tergiversando el significado de cada versículo, de cada capítulo.
Entonces, contrastando lo que enseñan con inteligencia demoníaca los demonios, los calvinistas, toda la gente de las religiones con doctrinas que no se conforman a la Biblia, contrastando estas doctrinas demoníacas versus la palabra de Dios, tenemos, por ejemplo, la palabra de John MacArthur, lo que John MacArthur enseña y defiende él, lo defiende como verdad, que es palabra de demonios realmente. Esto es lo que ha dicho textualmente John MacArthur, bueno, cuando estaba en vida. Antes de la fundación del mundo es donde comienza nuestra salvación. Y esta es la doctrina de la soberanía de Dios, de los elegidos, predestinados por elección soberana. Predestinados por elección soberana. Bien, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El Cordero, Cristo, ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Miren, pongan atención, Satanás es muy sutil. Por eso engaña, porque la gente no presta atención. John MacArthur ha dicho siempre, en vida, cuando estaba en vida, que nosotros, los seres humanos, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, por un Dios soberano. Pero el Cordero fue inmolado desde la fundación. Eso a solución al huerto del Edén. Miren, la palabra de Dios dice, el Cordero que ha sido inmolado desde, no desde antes de la fundación del mundo. Desde, ahí está el detalle, ahí está el error, ahí está el engaño. El Cordero ha sido inmolado no desde antes de la fundación del mundo, no, sino que desde la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Fe es lo que está escrito. La fe tiene que ser en lo que está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, no conforme a lo que enseñan las doctrinas calvinistas, pentecostales, luteranas, católicas, testigos de Jehová, mormonas. Tiene que ser conforme a lo que está escrito. Poner atención a todo lo que está escrito en forma detallada, minuciosamente. Entonces la palabra de Dios dice que el Cordero ha sido inmolado desde la fundación del mundo. No desde antes de la fundación del mundo, sino desde. No dice antes de la fundación del mundo, sino que dice desde la fundación del mundo. Está haciendo alusión a lo que sucedió en el huerto del Edén. Lo leemos de la siguiente manera, porque está haciendo alusión. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, está haciendo alusión a lo que ocurrió en el huerto del Edén. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 5. Y pondré, dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el Cordero fue inmolado en una proyección a la cruz del Calvario desde el huerto del Edén, desde la fundación del mundo. Desde la fundación del mundo. Bueno, en el Génesis tenemos lo que podemos nosotros entender como un protoevangelio. Proto significa una forma combinatoria usada como prefijo que significa primero. O significa también protoevangelio, o proto significa forma más temprana de lo que será algo en definitiva. Algo más temprano de lo que en definitiva va a ser, más adelante. Eso es proto, un anticipo, ¿ya? Por lo tanto, podemos tener aquí una especie de protoevangelio en Génesis capítulo 3. En Génesis 3, Dios pronuncia varios juicios contra los que introdujeron el pecado en su mundo perfecto, ¿verdad? Adán y Eva y la serpiente. Escuchan ellos, Adán, Eva y la serpiente, escuchan las consecuencias de su rebelión. A la serpiente, Dios le dice, entre otras cosas, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que es Cristo finalmente, esta te herirá en la cabeza, muerte, ¿ya? Y tú le herirás en el calcañar. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario con Cristo. Él murió transitoriamente y después volvió a vivir. Génesis 3.15, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 15. Incluso en este juicio hay misericordia. La maldición de Dios sobre la serpiente, en particular, iba acompañada de palabras de esperanza. La mujer que se menciona en Génesis capítulo 3, versículo 15, es Eva. La serpiente,
a la que se dirige directamente es el animal que Satanás utilizó para engañar a la mujer, a Eva. Parte de la maldición iba dirigida al animal, verso 14 de Génesis capítulo 3. A su vez, la maldición de Dios recae sobre Satanás, que había tomado la forma o el cuerpo de esa serpiente en el Edén. Satanás es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Apocalipsis 12, versículo 9, el dragón. Ahora, como parte de la maldición como parte de la maldición existirá enemistad, odio, mutuo y mala voluntad entre la mujer y la serpiente. Posteriormente, la misma enemistad continuará entre la simiente o descendencia de la mujer, la humanidad en general, ya que Eva es la madre de todos los vivientes, como dice Génesis capítulo 3, versículo 20. Eva, madre de todos los vivientes. Y la simiente de la serpiente. O sea, como parte de la maldición existirá enemistad, odio mutuo y mala voluntad entre la mujer y la serpiente, ¿ya? Entre la mujer y la serpiente. Posteriormente, la misma enemistad continuará entre la simiente o descendencia de la mujer, la humanidad en general, ya que Eva es la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, y la simiente de la serpiente, o sea, Satanás mismo. Sus descendientes seguirán siendo enemigos por todas las generaciones. Sus descendientes seguirán siendo enemigos por todas las generaciones. La descendencia, metafóricamente hablando, de la serpiente son las fuerzas demoníacas y también todas las personas que siguen al diablo, que no quieren arrepentirse, como Dios lo demanda, como el Señor Jesucristo lo empezó a demandar, y no quieren depositar su fe en el Evangelio. Y así cumplen la voluntad de Satanás. Jesús llamó a los fariseos generación de víboras, en Mateo capítulo 12, versículo 24, y dijo que pertenecían a su padre el diablo, en Juan 8:44. En pocas palabras, Dios dice que Satanás siempre será el enemigo de la humanidad. De ahí se deduce que las personas que se pongan de parte de Satanás estarán en continua guerra con los elegidos de Dios por su fe en el Evangelio, los que somos de fe, ¿ya? Y que estamos inmersos en una batalla muy real entre el bien y el mal. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice el apóstol Pablo, a nosotros los de fe en el Evangelio, a los verdaderos integrantes de la iglesia, nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, por tanto armados de toda la armadura de Dios. ¿Ya? En Génesis capítulo 3, versículo 15, es un versículo, Génesis 3:15, es un versículo sorprendente, conocido popularmente como un protoevangelio. Bueno, popularmente yo diría no tanto, sino que conocido por los que entendemos la escritura. Génesis 3:15 es como un protoevangelio. Literalmente un evangelio incipiente, ¿ya? Proto, algo que va a suceder, es un anticipo de lo que va a suceder. Entonces es una especie de protoevangelio, porque es la primera predicción bíblica de un Salvador. La segunda mitad del versículo contiene dos profecías mesiánicas sobre ese Salvador. La primera profecía mesiánica de Génesis 3:15 es que te herirá en la cabeza, el que viene, que es Cristo, ¿verdad? Te herirá en la cabeza a ti, serpiente antigua, te va a matar, te va a destruir en la cruz. En la cruz Cristo venció a la muerte y venció a Satanás, ¿verdad? Es decir, la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastará la cabeza de la serpiente. La Biblia aclara que la misma simiente de la mujer es más que la humanidad en general, sino que la simiente de la mujer es un individuo que representa toda la humanidad. Y pondré enemistad, hostilidad abierta, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, la descendencia de la mujer, y su simiente. Y pondré enemistad, hostilidad abierta, entre tú y la mujer, y entre tu simiente, toda la descendencia de la mujer, y su simiente, que es Satanás. Él te herirá mortalmente en la cabeza, o sea, Cristo te herirá en la cruz del Calvario, te va a producir la muerte, ¿ya?
Él te herirá en la cabeza, ¿ya? Él te herirá en la cabeza. La segunda profecía mesiánica, perdón. Eh, y entonces el Señor demostró completo dominio sobre Satanás al herirla en la cabeza a la serpiente. ¿Ya? Mas él te herirá en el calcañar. Eso fue lo que le pasó a Cristo, su herida en la cruz. Pero Cristo volvió a vivir, ¿verdad? Porque Cristo es el inmortal. Satanás, aunque todavía activo en este mundo, es un enemigo derrotado. Fue derrotado en la cruz Satanás. Su condena es segura. Y el diablo, dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte del lago de fuego, ¿verdad? Hasta ese momento sigue habiendo enemistad entre Satanás y los hijos de Dios. Esta especie de protoevangelio, él te herirá en tu cabeza. Ahí está, Cristo va a triunfar sobre Satanás. En la cruz triunfó Cristo. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El protoevangelio de Génesis 3:15, nos muestra que Dios siempre tuvo en mente el plan de salvación a toda la humanidad. O sea que no es como dice John MacArthur, o como decía John MacArthur, o Charles Sproul, o los que están vivos, Paul Washer, Surge Michelin, Pastor Núñez, son todos calvinistas. No, no es así como dicen ellos. La verdad de la Biblia dice que a través de este versículo que leemos nosotros en Génesis 3:15, Dios nos demuestra que siempre tuvo en su mente un plan de salvación a toda la humanidad. Y nos informó de su plan tan pronto como el pecado entró en el mundo. Satanás elaboró un plan con la serpiente en el Edén, pero Dios se le adelantó mucho, pues ya había ordenado la destrucción de la serpiente. Nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la misión de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Ahora leamos más palabra de doctrinas de demonios, como la que enseñaba John MacArthur, el calvinismo. La predestinación, dice John MacArthur, o decía John MacArthur, la predestinación de la salvación es lo que determina no solo el comienzo, sino el final. Que Dios tiene el control. Que eso es lo que significa ser Dios. Fin de las palabras de John MacArthur. Bueno, este hombre, que fue un instrumento satánico, John MacArthur, que introdujo las doctrinas calvinistas a la cristiandad, bueno, él no las introdujo, sino que él fue uno de los que ayudó a introducirlas cada vez más, a sentarlas más todavía. Este hombre, que se llamó John MacArthur, presentó a Dios como un tirano, que él hace como él quiere. A uno elige para salvación y a otros no. A los otros que no lo elige, pobrecito, van al infierno nomás, porque a ellos no le va a poder dar fe para poder creer. Pero la fe está en la Biblia. Dios ha dado fe en la Biblia de por qué nos hizo, que nos hizo a su imagen y semejanza, de que existe el diablo. Ha dado fe de que el pecado se condena con la muerte del alma. Ha dado fe de que Cristo en la cruz murió por los pecados de todos nosotros, porque a todos salvó el Señor, a todos, por todos murió. Ahora la salvación está disponible para todos y se hace efectiva por la fe. Ha dado fe Dios que la justificación es por la fe, en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia está la fe, ahí tenemos que adquirirla. Dios ha dado fe a todos los hombres en la Biblia con todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. La predestinación, como dice John MacArthur, ahora leamos más de lo que dice John MacArthur, lo que dijo John MacArthur. La predestinación de la salvación es lo que determina no solo el comienzo, sino el final. Que Dios tiene el control. Que eso es lo que significa ser Dios. Término de las palabras de John MacArthur. O sea, este hombre, que se llamó John MacArthur, presentó a Dios como un tirano. Ahora leamos más palabras de John MacArthur. Oigamos más. Ha dicho John MacArthur cuando estaba en vida. Ahora, entre paréntesis, yo siempre, muchos años atrás, siempre denosté, siempre hice videos denunciando a personas como John MacArthur cuando estaba vivo, mucho tiempo atrás, y a Surge Michelin. Yo siempre he combatido las doctrinas calvinistas. No solamente porque ahora murió, ahora yo estoy hablando de John MacArthur. Siempre cuando estaba en vida, yo siempre
Yo siempre denuncié sus doctrinas calvinistas. Es cosa que ustedes vean mis videos, que busquen en mis videos acerca de las doctrinas calvinistas, se van a dar cuenta que años atrás yo he estado hablando de esto. Ahora, escuchemos más de lo que dice John MacArthur. Está impreso, yo lo grabé, está registrado, documentado. Dice que toda bendición celestial se concede a los santos y fieles porque fueron elegidos, por eso, porque fueron elegidos. Y fueron elegidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Entonces ahí nosotros tenemos el fin de las palabras de John MacArthur, este renglón, ¿verdad? Ahora vamos a comentar lo que él dice. La palabra de Dios dice que Dios los eligió según su presciencia. 1 Pedro 1:2. No arbitrariamente, como postula John MacArthur, o postulaba John MacArthur y los calvinistas. Es que esas doctrinas han quedado. John MacArthur partió a la eternidad, pero las doctrinas de él quedaron acá y siguen siendo creídas por muchas personas. Y toda persona que cree en estas doctrinas va marchando al infierno. Está exenta de fe. Va a pensar que Dios le dio fe. Pero ¿cómo puede estar seguro si la fe no es de él, no la adquirió él? La palabra de Dios dice que Dios los eligió según su presciencia. Eso lo dice Pedro, 1 Pedro 1:2. Elegidos según su presciencia, no arbitrariamente. Como lo enseña, no arbitrariamente como lo enseña este perverso hombre que se llamó John MacArthur, este calvinista, que enseñaba que Dios predestinó soberanamente, arbitrariamente a unos para ser salvos y a otros no. No, Dios predestina o Dios elige, pero según su presciencia. Dios elige según su preconocimiento anticipado de saber quiénes le van a creer con fe y quiénes no, antes de que ellos nazcan. Porque Dios tiene presciencia, preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran. Dios no requiere que transcurra el tiempo para recién saber lo que va a ocurrir. Dios lo sabe todo de antemano. Y en base a esa presciencia elige. Recordemos lo que dice Dios del profeta Jeremías. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Recordemos lo que Dios le dirá a personas que ahora dicen Señor, Señor. Mateo 7, versículos 21 al 23. Porque Cristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. En vez de estarle diciendo, Señor, Señor, ¿que acaso no nos arrepentimos, como usted lo empezó a demandar en Marcos 1:15, para salvación? ¿Que acaso no depositamos fe en el Evangelio? Pero ellos le dirán, Señor, Señor, ¿que no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y el Señor le dirá, yo nunca os conocí. ¿Ya? En Jeremías 1:5 de Jeremías dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Te di por profeta de las naciones. Y a estas personas que son Señor, 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 en el juicio ante el gran trono blanco el Señor le dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. En Juan 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor. Juan 6, versículos 28 al 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel. Está hablando de sí mismo el Señor, que creáis en aquel a quien Él, el Padre, ha enviado. Y lo reafirma el Señor en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. Entonces el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, lo cual es creer que Cristo nos dio vida eterna. Hay que creerlo con fe. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Es por eso que en Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, a los que antes conoció su fe en Cristo, antes que ellos nacieran. A estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, no para salvación de sus almas, no. En la cruz Cristo salvó todas las almas, y esa salvación se hace efectiva por la fe, se hace efectiva por la fe de cada persona, creyendo de todo corazón. El ser humano tiene que creer con toda su alma que Cristo le salvó, porque Cristo nos salvó todo. Y el que no lo crea es condenado, si lo dijo el Señor, por estar haciendo Dios mentiroso.
En 1 de Juan 5, versículos 10 al 12 leemos, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. En Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida. El que no crea tiene vida eterna. El que no cree en el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En 1 de Juan 5, versículos 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y para que sea sumergido Cristo en forma espiritual dentro de una persona, lo tiene Cristo que hallar en fe. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído con fe, yo mismo viniese a ser inmerso dentro de la tal persona para habitar espiritualmente dentro de él, esa persona será salva. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. 1 Juan 5:12. Y el que no creyere en el Evangelio será condenado. Tiene que estar viviendo Cristo en forma espiritual dentro de una persona. Es por eso que en Romanos 8:9 dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Romanos 8:9. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo diciendo de sí mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y también nosotros leemos en 2 Corintios 13:5 la exhortación a la autoexaminación si uno realmente está en la fe. A examinarse si está en la fe la persona. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Está morando espiritualmente Cristo dentro de ti? ¿Ha sido inmerso Cristo? ¿Ha sido derramado el Espíritu dentro de ti? ¿Has creído con fe? Porque al creer con fe, ha sido derramado el Espíritu. Ha sido suministrado el Espíritu Santo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que ese creer tuyo no haya sido con fe, tu fe haya sido reprobada? Recordemos Janes y Jambres, ¿verdad? De 2 Timoteo 3:8, que ellos se resistían a Moisés, y Moisés es un tipo del Espíritu Santo. Janes y Jambres eran unos hechiceros egipcios, ¿verdad? Que imitaban a Moisés, pero se oponían a Moisés, le resistían. Porque le imitaban el poder que tenía Moisés de Dios, que echaba su vara y se convertía en serpiente. Pero Janes y Jambres, por el poder de Satanás, echaron sus varas, que también se convirtieron en serpiente, pero la vara de Aarón, de Moisés, devoró a las dos varas de los hechiceros Janes y Jambres. En 2 Timoteo 3:8, el apóstol dice, hombres malos, corrupto entendimiento, hombres réprobos en cuanto a la fe, como Janes y Jambres, ¿verdad? En 1 Corintios 11:19 dice el apóstol, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces tiene que haber pelearse, amarrarse el chico con la cizaña. Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados en cuanto a la fe, que Dios les aprobó su fe. A otros no les encontró fe. Entonces la palabra de Dios dice que Dios ha elegido según su presciencia, no arbitrariamente, como lo enseñan los calvinistas, ¿verdad? Como John MacArthur, que enseñó eso, que Dios predestinó a unos antes de la fundación del mundo para ser salvos y a otros no. Y a los que los predestinó para ser salvos les dio fe para poder creer, les dará fe para poder creer. No, pero Dios ha dado fe a todos de que Cristo ha sido levantado el día tercero de entre los muertos. Hechos 19:31. Dios ha dado fe a todos los hombres en la Biblia de todas las cosas que están escritas en la Biblia. Entonces, Dios eligió según la capacidad que solo Dios tiene de saber antes que ellos nacieran quiénes de ellos iban a creer con fe y a ponerla en el Evangelio y quiénes no. Y a los que antes les conoció su fe, los eligió. O sea, los eligió. Pero Dios elige tomando previamente en cuenta la fe al ser humano, no lo elige arbitrariamente. Y a través de la presciencia, el preconocimiento de saber quiénes van a tener fe y quiénes no. Ahora leamos más de las palabras de John MacArthur. Abre comillas, dice John MacArthur, o dijo, esto quedó impreso, está documentado oficialmente, que la salvación de los pecadores es el resultado de que Dios es Dios. Comenzó antes de la fundación del mundo la salvación. Antes de la fundación del mundo, siendo Dios soberano y eligiendo y predestinando por nombre
escogidos para gloria eterna, que son decretados por el Dios eterno. Eso es lo que significa ser Dios, que eligió antes de la fundación del mundo, antes que el mundo empezara, quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Ya eso son doctrinas de demonios. Entonces, que los predestinó, los eligió para que sean sus hijos. Término de las palabras de John MacArthur. Ahora vamos a comentar respecto a estas palabras. Que dice John MacArthur, que toda bendición celestial se concede a los santos y fieles porque fueron elegidos, y fueron elegidos en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Fin de las palabras de John MacArthur. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios los eligió según su presciencia, 1 Pedro 1:2, no arbitrariamente, como dice John MacArthur. Ahora leamos más de lo que dice John MacArthur, abre comillas, que la salvación de los pecadores es el resultado de que Dios es Dios, que comenzó la salvación antes de la fundación del mundo, siendo Dios soberano y eligiendo y predestinando por nombre, escogidos para la gloria eterna, que son decretados por el decreto, por el Dios eterno, por el decreto del Dios eterno. Eso es lo que significa ser Dios, que eligió antes de la fundación del mundo, ¿ya? Antes que el mundo empezara, quién iban a ser salvos y quién no, que los predestinó, los eligió para que sean sus hijos. Fin de las palabras de John MacArthur. La palabra de Dios dice que la salvación de los pecadores comenzó en el huerto del Edén. Que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, desde el huerto del Edén. Ahí fue la promesa. En tu simiente, la simiente de la mujer, ¿ya? Te herirán la cabeza. Lo que dijo el Señor en Génesis 3:15. Entonces el Cordero fue inmolado desde, no antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, no antes de la fundación del mundo. A continuación expongo solo un par de eventos bíblicos que demuestran lo satánico que son las doctrinas calvinistas, que enseñan y defienden una supuesta elección soberana y unilateral de Dios, esto es, sin tomarle en lo absoluto Dios en cuenta nada al hombre, ni siquiera la libre elección del hombre, ni mucho menos la fe del hombre, porque supuestamente Dios es el que da la fe. Es que Dios dio la fe en la Biblia, y el hombre la tiene que adquirir leyendo la Biblia. La fe del centurión romano. Aquí tenemos un caso. Al oírlo, Jesús, al centurión romano, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. Ya, conjeturemos lo que dijo el Señor. Ni aun en Israel, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Si fuera cierto, si las doctrinas calvinistas fueran ciertas, pero son doctrinas de demonios, no son ciertas, no son verdad, pero si fueran ciertas, lo que enseñan las doctrinas calvinistas, de que Dios a unos le da fe para poder creer y a otros no, entonces, si Dios le hubiera dado fe al centurión romano para poder creer, entonces el Señor no hubiera tenido ningún motivo para haberse maravillado de la fe del centurión romano. De cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, la fe del centurión romano. No tendría por qué haberse maravillado porque Dios se la dio. Viene de Dios. O sea, ¿me entienden la lógica de tomar en cuenta la Biblia, que permite darse cuenta que las doctrinas calvinistas son una locura, vienen del demonio? Y los que las creen estas doctrinas están totalmente corrompidos de la mente. Ahora veamos la fe de la mujer cananea, por ejemplo. Hay otra demostración más, la fe del centurión romano. Pero para resumir, veamos la historia real del rico insensato, o sea, la parábola del rico insensato, la que está escrita en Lucas capítulo 12. Al rico insensato Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. Si fuera cierto lo que enseñan las doctrinas calvinistas, de que Dios a unos les dio fe para poder creer y a otros no,
Si fuera cierto, si fuera verdad, lo que enseñan, lo que instruye las doctrinas calvinistas, de que Dios a unos le da fe para poder creer y a otros no, entonces si Dios le hubiera dado fe al centurión romano para poder creer, entonces el Señor no hubiera tenido ningún motivo para haberse maravillado de él, de la fe del centurión romano, porque a la postre, a fin de todas las cosas, Dios se la dio. Por eso y mucho más es que las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonio. Ya, ahora sí que analicemos esta parábola del rico insensato. ¿Ya? Había un hombre rico cuya heredad había prosperado mucho y él decía dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo muchos bienes, pero mis graneros son pequeños, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y echaré todos los frutos en mis graneros. Y cuando haya hecho eso, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, regocíjate. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro en esta vida y no es rico para con Dios. Entonces tenemos Lucas capítulo 12, versículos 3 al 21. Si fuera cierto lo que enseñan los calvinistas de que Dios a unos les da fe para poder creer y a otros no, entonces ¿por qué Dios le dijo al rico insensato, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma? ¿Por qué le dice necio? Si supuestamente, conforme a lo que enseñan las doctrinas calvinistas, Dios no le dio fe para poder creer. No le dio fe para poder creer en la salvación de Jesús, la salvación de Dios. Decirle necio no tendría ni sentido ni lógica si es que las doctrinas calvinistas fueran ciertas, de que Dios a unos predestinó para ser salvos y a otros no, y a los que predestinó para ser salvos les dio fe le va a dar fe para poder creer. Pero aquí Dios le está diciendo a este rico insensato, necio, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eres tonto. ¿Y por qué es tonto? ¿Por qué Dios le está diciendo que es tonto? Porque el necio pudo haberse arrepentido, haber reflexionado de su vida, de la condición en la que estaba, que necesitaba un Salvador y que Cristo era el Salvador. Bueno, decirle necio no tendría ni sentido ni lógica si es que las doctrinas calvinistas fueran ciertas, de que Dios predestinó antes la fundación del mundo a unos para ser salvos y a otros no, y que a los que los predestinó les va a dar fe para poder creer. No tendría ningún sentido entonces que le dijera al rico necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Te la vienen a pedir porque yo no te di fe para poder creer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay una contraposición ahí. Dios es un Dios sabio, inteligente, racional. Y Dios ha dado esa misma inteligencia al ser humano porque Dios ha creado al hombre conforme a su imagen y semejanza. Con libre elección, libre albedrío. Es un ser inteligente el ser humano. Pero Dios le llama tonto porque no atiende a lo que está revelado por Dios a todo hombre. ¿Ya? Que no se arrepintió. Toda su vida ocupó su tiempo en las cosas terrenales y no pensó en lo eterno. Por eso Dios le está llamando tonto. Porque él pudo haber cambiado su destino al haberse arrepentido y al haber depositado fe en el Evangelio. Pero al no hacerlo, ahora muere y vienen a pedirle su alma y se lo van a llevar al infierno. Entonces, decirle necio, como se le dijo al Señor al rico no tendría ni sentido ni lógica si es que supuestamente, como dicen los calvinistas, que Dios a unos predestinó para ser salvos antes de la fundación del mundo y a ellos le va a dar fe para poder creer y a otros no. No le va a dar fe para poder creer. O sea, no tendría ninguna lógica que el Señor le estuviera diciendo necio a este hombre insensato, este rico insensato, ¿verdad? Por esto y mucho más es que las doctrinas calvinistas son doctrinas de demonio, ¿ya? Ahora, por supuesto, que Dios tiene una metodología para poder elegir. El plan de elección del Señor o el plan de salvación consiste en que Dios quiere que los hombres se arrepientan y depositen fe en el Evangelio. A ellos los elige. Dios nunca va a elegir sin antes tomarle previamente en cuenta su fe al ser humano, porque eso es lo que Dios le toma en cuenta al ser humano para justificarlo, ¿ya? La fe. Entonces, nosotros tenemos la historia, por ejemplo, del centurión romano, cuando era un gentil, el centurión romano, y Dios el Señor se maravilló de él, diciendo a su comitiva, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces, ¿de dónde sacó ese conocimiento el centurión romano? De oír. Seguramente este alto oficial del ejército del Imperio Romano, en todo el tiempo que estuvo ahí en Israel, como él tenía que estar supervisando, porque Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano, oiría el centurión romano todo lo que abiertamente los ancianos del pueblo, los escribas, los fariseos, leerían en los rollos que apuntaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Leían al profeta Isaías, Jeremías, el libro de Salmos.
despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías 53, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, que vendrá, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrá su nombre Manuel. Entonces una persona cuando oye todo lo que Dios ha dicho y que apuntaba a Cristo en lo particular, podría cuando Cristo apareciera identificarlo. Él es del cual se está diciendo en las profecías, ¿verdad? La fe viene por el oír, el conocimiento viene por ser informado de la Biblia. Al leer la Biblia, uno se informa. Por ejemplo, hay personas que dicen, ¿y cómo esto de que nosotros tenemos libre elección? Que podemos nosotros por nuestra propia cuenta adquirir fe. Claro, oyendo la Biblia. Por ejemplo, hay gente que no le gusta tomar Coca-Cola o la bebida Fanta o un Sprite, una piña, un jugo de durazno, ¿me entienden? Pero la bebida más común, la bebida más común, la que tiene más fama, Coca-Cola. Entonces, en la medida que la persona se informa, cuando la persona está desinformada, bueno, puede estar tomando Coca-Cola todo lo que quiere. Pero cuando ya han habido experimentos, han habido informes, investigaciones que han apuntado que Coca-Cola, bueno, es un refresco, pero trae algunas sustancias tóxicas. Entonces la persona cuando se informa, cuando empieza a leer que Coca-Cola hace daño, que tiene mucho azúcar, tiene algunos elementos dañinos para el organismo, a través de informarse, él puede tomar una decisión. Tiene que tomar una decisión informada, ¿verdad? Entonces ahora la persona dice, bueno, yo tomaba Coca-Cola, me encantaba la Coca-Cola, siempre la traía a mi casa. Nunca faltaba la Coca-Cola en mi casa. En los cumpleaños, en las fiestas, yo siempre tomaba Coca-Cola para refrescarme. Pero ahora informándome, poniendo oído a lo que algunos experimentos han demostrado, personas que han hecho investigación y han formulado que Coca-Cola es dañina, trae enfermedades. Entonces yo tomo una decisión informado. Para eso está la información, para eso está el conocimiento. Las investigaciones que hacen los seres humanos, ¿verdad? Y que las plasman en algunos informes que se publican. Entonces la persona informada toma una decisión. No, yo no voy a tomar Coca-Cola. No, porque me hace mal para el organismo, ¿verdad? Toma una decisión informado. Ahora hay personas que, teniendo esta información, que Coca-Cola hace mal para la salud, igual tomo Coca-Cola. Total, es mi propia decisión. Entonces toman su decisión informado. Pero una mala decisión, ¿verdad? El hombre, para informarse de todo lo eterno, del por qué nosotros fuimos creados, de dónde venimos, para dónde vamos, quién es Dios, que es trino, ¿verdad? Que hay un diablo, un Satanás, un enemigo de nuestras almas, que existe el infierno, que existe el juicio ante el gran trono blanco y que existe el lago de fuego, que existe Cristo el Salvador, que en Él hay que creer para ser salvo, para irse al cielo, que hay un cielo, una vida eterna en los cielos. Para informarse de todo lo que tiene que ver con nuestra existencia, está la Biblia. Dios ha dado fe a todos los hombres en la Biblia de que existe Cristo el Salvador, de que existe un camino angosto que va rumbo a la vida, existe un camino ancho que va rumbo a la perdición, que está el infierno, que está el juicio, que está el lago de fuego. Ha dado fe en la Biblia. El hombre tiene que informarse leyendo la Biblia. Pero el calvinismo le quita al hombre la responsabilidad, lo deja como un hombre sin responsabilidad respecto a su propia alma. El hombre es un ser responsable de su propia alma, porque Dios dotó de inteligencia, mente, corazón. Aquí se toman las decisiones de corazón, con fe. Aquí se cree, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, versículos 9 y 10. O sea, sinceramente hablando, una persona jamás va a confesar con su boca lo que antes no ha creído en el corazón, a menos que esté mintiendo. O sea que tiene que haber una perfecta concordancia con lo que sale de la boca versus lo que está en el corazón. Tiene que haber concordancia. Yo creo de todo corazón, lo creo, por lo tanto lo digo. El Señor dice, por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás juzgado, serás condenado y por tus palabras serás salvado. Por tus palabras, por lo que tú dices. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar los espíritus si son de Dios? Como dice y enseña el apóstol Juan a los creyentes, a los de fe, a la iglesia, a los verdaderos salvados, a los verdaderos cristianos. En 1 Juan 4:1 dice el apóstol, no creáis a todo espíritu, sino juzgad, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo puedo juzgar yo si una persona es de Dios o no es de Dios? Por lo que dice, por lo que habla, por lo que sale por su boca, que es lo que él cree en su corazón. Es una persona que puede ser un adoctrinador de doctrinas calvinistas, pentecostales, adventistas, católicas, de la religión.
falsa doctrina. O una persona que está siendo adoctrinado por estos falsos adoctrinadores, ¿verdad? Los dos son personas que están en tinieblas, exentos de arrepentimiento, exentos de fe en el Evangelio. Ahora lo importante de todo esto que estoy hablando es que estas doctrinas calvinistas son tan demoníacas porque tienen ribetes de ser bíblicas, porque están llenos de la Biblia, sus bases bíblicas, pero tergiversadas. Eso es lo que hace Satanás. Satanás tentó al Señor en el desierto usando la Biblia, pero dándole un sentido contrario, dándole un significado distinto al versículo en cuestión. Manda a tus ángeles, lánzate de la punta del templo y cáete al vacío, porque está escrito, a sus ángeles mandará para que te sostengan, para que no tropece tu pie en piedra. Entonces el Señor le decía con la misma Biblia, está escrito, Señor, a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Manda a tus ángeles que conviertan las piedras en pan. Entonces le volvía, usaba Satanás la Biblia, la usaba, pero dándole un significado que no tenía, un sentido que no era el sentido correcto. El Señor le dijo a Satanás, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Ya? Entonces huyó Satanás porque el Señor lo contrarrestó con la misma Biblia. Satanás usa la Biblia cambiándole el sentido. Infiltra espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Y es por eso que en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice que en los postreros tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo, algunos hombres apostatarán de la fe. O sea, renunciarán a la verdad de que la sola fe nuestra, en el solo acto que hizo Cristo en la cruz de salvación, es lo único que hace válida la salvación del alma. El único medio válido que tenemos nosotros los seres humanos para hacer efectiva la vida eterna que Cristo ya consumó para todas las almas del mundo es nuestra sola fe en el solo acto sacrificial que hizo Cristo en la cruz del Calvario, donde Él en la cruz muere por nuestros pecados. Que yo le dé crédito al acto sacrificial de Cristo, que cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, salvó a toda la raza humana. Darle todo el crédito a Cristo en la salvación, creerla con todo el corazón, que el único medio válido que tenemos nosotros los seres humanos para hacer efectiva la vida eterna que Cristo consumó en la cruz para todas las almas del mundo es nuestra sola fe en el Evangelio. Pero algunos, dice la Escritura, en los postreros tiempos apostatarán de la fe, o sea, renunciarán, porque apostatar es renunciar, volverse atrás, renunciar, abortar. O sea, es invalidar la fe, invalidarla, decir que no, que es por predestinación. Que Dios, la fe la da Dios, pero es que Dios dio la fe en la Biblia. Todos los versículos, todos los capítulos de la Biblia dan fe de que por qué Dios nos creó. Da fe Dios de por qué nos creó, de por qué existe el diablo, de por qué existe el infierno. Da fe. Dios da fe de haber creado al hombre a su imagen y semejanza. Dios da fe de que existe el diablo. Dios da fe que Él lo creó. Dios da fe que Satanás se rebeló contra Dios y la tercera parte de los ángeles le siguieron en su rebelión. Todo eso está escrito en la Biblia. De que existe un infierno, de que existe un juicio ante el gran trono blanco, de que existe un lago de fuego, que la causa por la cual los hombres se van al infierno es porque no se arrepienten y porque no depositan fe en el Evangelio. No porque no hayan sido desde antes de la fundación del mundo predestinados para ser salvos, que es lo que enseña Satanás a través de estos grandes doctores, exégetas, que son aplaudidos por un vasto mundo del sector cristiano, ¿ya? Del vasto mundo cristiano. Por supuesto que Dios tiene que elegir. Dios tiene que elegir de entre toda la gente del camino ancho. Yo un día yo nací acá, en el camino ancho. Yo nunca he nacido aquí, en el camino angosto. Todos nacemos acá, en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Y para estar caminando aquí, hay que entrar un día, hallando la puerta estrecha, entrar a través de ella al camino angosto que va rumbo a la vida. Cristo dijo, entrad por la puerta angosta, la puerta estrecha. Y además dice el Señor, ¿por qué hay que entrar? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. O sea, está advirtiendo el Señor, nos está dando fe de que hay que entrar y que se entra por la fe, creyendo de todo corazón que ya Cristo nos salvó. Y esa fe la hallamos oyendo la Biblia, oyendo todo lo que está escrito en la Biblia. Aquí en esta pizarra hay un montón de versículos bíblicos, ¿verdad? Tenemos Juan 10, versículos 17 al 18, Ezequiel 18:4, Eclesiastés 3:11, tenemos Mateo 7, versículos 13 y 14. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Está advirtiendo el Señor. Está advirtiendo para que tú te apercibas.
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y dice el Señor, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esto es lo trágico, que el Señor está diciendo que son pocos los que la hallan la puerta estrecha. Debería haber dicho el Señor, son pocos los que están entrando por ella, pero no dice eso, dice que son pocos los que la hallan. Y para ser salvo hay que entrar por la puerta estrecha. Entonces está advirtiendo el Señor la urgencia de que tú te arrepientas, reconozcas que estás nacido en un camino ancho, que se va rumbo a la perdición y que necesitas salir del camino ancho, tener una puerta de escape. Y esa puerta de escape es Cristo. En Hechos 4:12, a todos los hombres Dios ha dado fe de que no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de ir al infierno. En Cristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, en ningún otro. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Porque el que en vez de nosotros respondió penalmente por nuestros pecados fue Cristo. Hay que creerlo. Y para poder creer, tienes que reconocerte que estás condenado por haber pecado y necesitas un Salvador. Tienes que arrepentirte. Cambiar los pensamientos que tienes respecto de cómo te parece a ti que te encuentras ante Dios. Pecaste, entonces tienes que entenderte, pensar que estás condenado a la muerte de tu alma porque ya pecaste y necesitas escapar de esta condición. Y el escape de tu condición es Cristo. Él te sustituyó en la cruz, murió por tus pecados. Eso es lo que predicamos el Evangelio. No tiene ningún sentido que Dios haya predestinado antes la fundación del mundo a unos para ser salvos, y a ellos les va a dar fe para poder creer, y a otros no. Y a ellos no les va a poder dar fe para poder creer. No tiene sentido. No tiene sentido que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Si Dios antes la fundación del mundo predestinó a unos para ser salvos y a otros no. ¿Para qué la predicación a todas las almas? Cuando Cristo dice en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, a toda criatura. No tiene razón de ser, si Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros no, predicarle a toda criatura el evangelio. No tiene razón de ser que el apóstol Santiago diga que la fe es fundamental. El que pida con fe, si pida sabiduría. No pida nada dudando, porque el que dude es semejante a las ondas del mar. No espere, pues, recibir cosa alguna el que tal haga, el que pida sin fe. Santiago 1, versículos 6 y 7. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente, pero pida con fe, nada dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. No espere, pues, recibir cosa alguna el que tal haga, el que pida dudando. O sea, hasta para pedir sabiduría hay que pedir con fe, ¿verdad? ¿Cuánto más creer con fe en el Evangelio para hacer efectiva la salvación del alma? En el libro de Judas, ¿cierto? Judas, en el capítulo 1, tiene un puro capítulo el libro de Judas. Judas tiene un puro capítulo. Dice Judas en el versículo 22. Dice, a algunos que dudan, convencenlos. Pero si Dios no los predestinó para ser salvos. Dice, a los que dudan, algunos que dudan, convencenlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Pero si no están predestinados para ser salvos, y a ellos Dios no les dio fe para poder creer, ¿cómo los voy a arrebatar del fuego? Mire lo que dice Judas, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 20. Dice Judas 1:20. Judas 1:20. Dice, claramente dice, Judas capítulo 1, versículo 20. Dice, Judas 1:22. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Judas capítulo 1, versículo 22. Judas capítulo 1, versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencerlos. Y a otros salvad arrebatándolos del fuego. No tendría sentido, si las doctrinas calvinistas fueran ciertas, de que Dios en su soberanía absoluta unilateralmente a unos antes de la fundación del mundo predestinó para ser salvos y a otros no. Entonces, ¿para qué está exhortando el apóstol Judas a los que dudan convencerlos? A los que dudan. Y a otros salvad arrebatándolos del fuego. ¿Para qué Dios dio la oración? Todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Marcos 11, versículos 22 al 26. Cuando Cristo dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Cristo está diciendo, tened fe en Dios. Es que si a mí Dios no me dio fe para poder creer, ¿cómo lo voy a tener? Tened fe en Dios, dice el Señor Jesucristo en Marcos 11, versículos 22 al 26. Tened fe en Dios. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 26.
Porque de cierto digo que cualquiera que diga al monte este, quítate y arrójate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que está hablando sucede, lo tendrá. Por tanto, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Estoy citando al original, porque los traductores han escrito, creed que lo recibiréis y os vendrá. Han cambiado el tiempo verbal. El original dice, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. Por tanto, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo habéis recibido y lo tendréis. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Para qué Dios dio la oración? Fíjense lo que dice en la primera carta del apóstol Juan a la iglesia, 1 Juan 5, versículos 13 y 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pedimos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en cuanto a la salvación de las almas? 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9, al final del versículo 9. Y eso Cristo lo cumplió en la cruz. Salvó a todos los hombres. Claro, alguien podrá decir, bueno, si salvó a todos los hombres, ¿por qué se van al infierno las personas? Porque no creen. Si la condenación es por no creer que Cristo nos salvó. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Cristo dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10, 28. Y en la cruz exclamó a gran voz, consumado es lo que le prometí, la vida eterna. Y en Juan 3, 18 Cristo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído que Cristo le dio vida eterna. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No porque no haya sido predestinado. ¿Se dan cuenta que el calvinismo atenta contra la fe? La invalida. Como aquella que el hombre debe adquirir oyendo la Biblia y ponerla en el Evangelio. Le quita la responsabilidad que tiene el hombre de arrepentirse, como Dios lo demanda, y de depositar fe en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, el 1 al 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo. Las personas estarán siendo juzgadas acá porque precisamente no se arrepintieron y no depositaron fe en el Evangelio, pudiendo arrepentirse y pudiendo depositar fe en el Evangelio. No lo hicieron. No habrá ningún calvinista que le podrá decir al Señor, Señor, ¿por qué me está juzgando aquí en el juicio ante el gran trono blanco? Si usted a mí no me dio fe para poder creer, usted a mí no me predestinó para ser salvo desde antes de la fundación del mundo, porque usted, antes de la fundación del mundo, como dice John MacArthur, predestinó a unos para salvación y a otros no, y a los que predestinó le dio fe. Y si usted a mí no me predestinó para ser salvo y no me dio fe para poder creer, ¿por qué me está juzgando? Mándeme al lago de fuego. No tiene razón de ser el juicio. Ningún calvinista le podrá estar diciendo eso al Señor, porque el juicio será justo. Es el justo juicio de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio será justo, el juicio ante el gran trono blanco, porque estarás siendo juzgado porque tú no te arrepentiste, por eso, y porque no depositaste fe en el Evangelio, que fue lo que Cristo advirtió en Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque no creíste en el Evangelio. Cristo dijo, el que no creyera en el Evangelio será condenado. Lo dijo expresamente el Señor. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces, lo que hace el calvinismo es hacerle pensar al ser humano que el solo hecho de estar visitando una iglesia se supone que es porque él fue predestinado. ¿A cuántos calvinistas yo no le he preguntado, amigo, ¿tú has sido salvo? Y la respuesta de los calvinistas son, ¿que acaso no estoy aquí en la iglesia adorando al Señor? ¿No estoy bien vestido aquí el día domingo? Porque si yo no hubiese sido predestinado, entonces estaría en el mundo, tomando alcohol, tomando cerveza, fumando, viendo partidos de fútbol en el clásico, con mujeres y hombres paganos, pero el día domingo estoy aquí, bien vestido, con un terno y una corbata, con pantaloncitos de tela, zapatitos bien lustrados, como Ned Flanders, que va los días domingos a la iglesia y está el pastor Alegría, y que le dice estúpido Flanders, ¿verdad? Perjiririjillo. Claro, entonces le quita al calvinismo la responsabilidad que tiene el ser humano de prestar oído a la voz de Dios, para informarse.
Tal como una persona tiene que informarse respecto de la Coca-Cola, o informarse respecto de un jabón, de un champú, de una comida, si la comida es buena, o es tóxica o es beneficiosa. Ahora una persona que tomaba Coca-Cola, era muy bebedor de Coca-Cola, se informó, prestó oído a los estudios que hicieron respecto a la Coca-Cola, que tiene elementos dañinos para el cuerpo, y él decide no tomar más Coca-Cola, porque decide en base a la información. Él decide informado. La Biblia es para informarnos de la condición en la que estamos ante Dios y de lo que Dios exige. Dios exige fe. Cristo le dijo a la mujer sirofenicia: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Cristo no le dijo: oh mujer, grande es la fe que yo te di a ti para que tú pudieras creer. Le dijo al Señor: grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. En 1 de Pedro 1:7, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pedro dice: para que sometida a prueba vuestra fe, no la que Dios le dio a ustedes para poder creer, ustedes la adquirieron prestando oído a la Biblia. Así se informa el ser humano, se informa de todo el quehacer humano, de la existencia del ser humano en todo su entorno, de por qué, la razón de ser de que yo existo, por qué Dios me creó, de dónde vengo, para dónde voy. Hay un bien, hay un mal, la fuerza del bien contra el mal. Existe el bien y existe el mal. Eso está en la Biblia. La voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos está en la Biblia. Dios ha dado fe que quiere que todos los hombres sean salvos. Que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham en Génesis 22:18, se trataba de que era Cristo la simiente de Abraham, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las almas del mundo. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? La bendición era para el alma, para que se cumpliera la voluntad del Señor de que todos los hombres sean salvos. Y cuando Cristo exclamó: consumado es, Juan 19:30, consumó la voluntad de que todos los hombres sean salvos, porque Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Y Él quería que todos los hombres fueran salvos y lo cumplió en la cruz. A partir de la cruz la condenación es por no creer. Entonces alguien dirá: pero si Cristo me salvó en la cruz, voy al cielo. Sí, pero si tú lo crees con fe. Si no lo crees, lo invalidas. Invalidas lo que hizo Cristo por ti, por tu incredulidad. Porque Dios te estará juzgando como que lo estás tomando como mentiroso al Señor. Mentiroso. Porque Dios, en su voluntad, quiere que todos los hombres sean salvos. Y lo hizo en la cruz, salvó a todos. Tienes que entenderte salvado. Tienes que tener fe en que Cristo te salvó cuando Él murió por tus pecados. Cristo te está tomando en cuenta tu fe. En cuanto a la justificación, Cristo no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco Cristo le está tomando en cuenta a los hombres sus obras buenas, sus obras de justicia. En Tito capítulo 3, versículo 5 leemos: Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, en cuanto a la justificación, Cristo no le toma en cuenta a los hombres sus pecados, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 2 Corintios 5:19. En cuanto a la justificación, tampoco Cristo le toma en cuenta a los hombres sus obras de justicia, sus obras buenas. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que uno merece. Yo merezco el lago de fuego. No recibir lo que uno merece. Gracia significa recibir lo que uno no merece. Yo no merezco el cielo. Me lo da por gracia, ¿ya? Entonces, esa gracia yo la hago efectiva mediante mi fe. Mi fe en la gracia del Señor. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia del Señor, no de vosotros, porque de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe, ¿ya? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, ¿ya? Y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte en su presencia. Estoy mostrando el original. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia. No es unilateral. No es que unilateralmente Dios, antes de la fundación del mundo, predestinó a unos para ser salvos y a otros no. No, porque eso no sería un pacto. Y Dios es un Dios de pacto. Y un pacto al menos es de a dos. Dios siempre ha demostrado ser un Dios de pactos. En un pacto, alguien pone una cosa de su parte y la otra persona pone la otra cosa de su parte. En este nuevo pacto, Dios pone su gracia, enviando a su Hijo desde los cielos a ser cargado con nuestros pecados en la cruz y a morir por nuestros pecados. Esa es la parte que pone Dios. Es la parte que pone Dios en este nuevo pacto.
la parte que tenemos que poner nosotros nuestra fe, creer de todo corazón que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados ha redundado en nosotros en la inmortalidad, la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Y ahí se entra el nuevo pacto. Dios siempre ha demostrado ser un Dios de pactos, pero las doctrinas calvinistas dicen que la salvación es por un acto unilateral donde Dios antes de la fundación del mundo predestinó a unos para ser salvos y a otros no. Eso no tiene razón de ser porque Dios es un Dios de pactos. En un pacto al menos dos tienen que poner algo de su parte. Nunca un pacto es unilateral, donde alguien lo hace todo y el resto no hace nada. No, porque eso no sería un pacto. Entonces el calvinismo dice que unilateralmente Dios, desde antes de la fundación del mundo, predestinó a unos para ser salvos y a otros no. Y eso le quita la responsabilidad absoluta que tiene el hombre de él arrepentirse y él depositar su fe en el Evangelio, que es precisamente lo que Dios le está demandando al hombre. Cuando Cristo comenzó su ministerio de salvación aquí en la tierra, en Marcos 1:15, comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y advirtiendo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Todos, ¿ah? Incluyendo los supuestos predestinados. Todos. Aquí no queda títere sin cabeza. Todos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que no fuere predestinado, como suponen los calvinistas. No. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Y este es el Evangelio. El Evangelio es la pregonación de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego por Jacobo, luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, en los tiempos que Pablo estaba escribiendo la carta, y al final como un abortivo se me apareció a mí. Pero también dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Personas que no quieren creer con fe, se rehúsan creer. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer es propio de alguien que sí puede creer, pero rehúsa creer. Aquí no tiene nada que ver que Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros no. Todo ser humano puede perfectamente creer con fe, creer de todo corazón. Pero los que rehúsan creer no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Entonces una persona, una persona incrédula, por más que oiga el Evangelio, para él el Evangelio no le va a significar salvación. No le va a significar salvación. O sea, él va a decir: lo que hizo Cristo en la cruz no bastó para darme la vida eterna. Sí, Cristo murió por mis pecados, sí, ya lo oí, pero eso no bastó para darme la vida eterna. Lo que va a bastar es que yo viva una vida en santidad, que yo renuncie al pecado, que yo permanezca cual pámpano en la vid, que yo deje de ser tibio. Eso sí que va a bastar por fin para que yo sea salvo. Entonces la persona se va a convertir en un religioso, que va a estar por las obras, no va a estar por la fe. ¿Entienden? Entonces, por eso, esas personas, el Señor les tiene oculto el Evangelio. Es un Evangelio que está encubierto. Porque por más que las personas oigan este Evangelio, no lo van a creer. Van a decir que la salvación es compartida. Es por lo que hizo Cristo en la cruz, más que lo que ellos tienen que hacer y dejar de hacer. Entonces, es un Evangelio que les está encubierto. ¿Cómo van a predicar algo que ellos no han creído? ¿Cómo van a predicar en algo que no han creído? Ellos no han creído que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. No, ellos dicen que la salvación es por predestinación. Y ellos, cuando estén vinculados en el templo, asistiendo a la iglesia, va a significar que Dios les predestinó. Entonces, invalidan la sola fe en el Evangelio como el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. Dicen que la salvación es por predestinación, no por la fe que Cristo exige que el hombre la adquiera oyendo a Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Le quita la responsabilidad que tiene el hombre en cuanto a arrepentirse y a depositar su fe en el Evangelio, que son las dos demandas del Señor.
Así comenzó el Señor, inició su ministerio el Señor, así comenzó su ministerio, demandando arrepentimiento y fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, Marcos 1:15. Advirtiendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, Lucas 13, el 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado, Marcos capítulo 16, versículo 16. Pero es que la salvación fue desde antes de la fundación del mundo, porque Dios desde antes de la fundación del mundo predestinó a unos para ser salvos y a otros no. Entonces eso le quita la responsabilidad que tiene el hombre de arrepentirse, de depositar fe en el Evangelio, como el Señor siempre lo ha demandado. Invalida la sola fe. La sola fe como el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna. No, porque es por predestinación. Entonces, es una forma de apostatar de la fe. Volverse atrás, renunciarla como el único medio válido. Decir, no, la salvación es por predestinación. Así que no importa que yo no crea tanto. Basta que yo crea un poquito en Cristo y que asista al templo y con eso lo tengo todo. Y leer la Biblia, ¿para qué tanto? Y la fe viene por leer la Escritura. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así, la mujer sirofenicia, luego que oyó de él, de Cristo, fue a Cristo, ¿verdad? La mujer sirofenicia de Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Luego que oyó de él, empezó ella a pedirle al Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, tengo a mi hija atormentada por un demonio. Y tuvo 3 no por respuesta, ¿verdad? La primera no por respuesta fue que no le respondió palabra. Siguió insistiendo la mujer, y ahora sus discípulos le dicen al Señor, Señor, despide a esta mujer que da voces tras nosotros. Y viene el segundo no por respuesta, cuando Cristo dice, no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer sigue clamando, porque no quiere un no por respuesta a la mujer. Y el Señor ve que la mujer se tira a los pies, y el Señor le dice, el tercer no por respuesta, no está bien tomar el pan que es para los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer le responde, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y ahí se maravilla el Señor y dice, oh mujer, grande tu fe, hágase contigo como tú quieres. Tu fe, la que tú adquiriste oyendo de mí, luego que oyó de él, ¿verdad? Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Entonces, el hombre es responsable. Dios ha hablado. Lo que Dios ha hablado está en la Biblia. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios plasmada en la Biblia para adquirir conocimiento, para adquirir fe. Porque ahí viene la fe. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, alguien dirá, ¿y por qué Dios probó tanto a la mujer sirofenicia? ¿Para qué le probó tanto su fe si él sabía que finalmente iba a tener fe la mujer sirofenicia y Dios le iba a conceder que el demonio que estaba en su hija saliera? Para que todos nosotros sepamos que Dios tiene que probar la fe. A todo ser humano Dios le va a probar la fe. Le va a probar la fe. Para eso. Porque alguien me preguntó, ¿y por qué Dios probó la fe de la mujer sirofenicia? Si Dios sabía, el Señor sabía que la mujer iba a creer, porque para que nosotros entendiéramos que siempre Dios va a estar probando la fe, probándola. A ver si es cierto que has creído con fe. Por eso 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces aquí tenemos nosotros la espiga de trigo y la espiga de cizaña. Toda esta gente que es mundana, que es perteneciente al vasto mundo del camino ancho, va marchando al infierno. Son personas que no tienen relación con Cristo, son ateos, agnósticos, mundanos, budistas, mahometanos, creen en dioses falsos. Pero aquí tenemos nosotros los que están vinculados con Cristo, que son cristianos, pero que están procurando entrar. En Lucas 13:24 Cristo dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta expresión, procurar entrar, tiene relación con personas que no tienen fe. Como no tienen fe, están procurando entrar. No están en fe, están en obras. Están en las obras. En Santiago 2 dice, la fe sin obras es muerta, pero del que ya ha depositado su fe en el Evangelio, del que ya entró. La fe sin obra del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma, ¿ya? Entonces aquí tenemos nosotros vinculados a Cristo la espiga de trigo y la espiga de cizaña. Las vírgenes prudentes con aceite en sus vasijas y las vírgenes insensatas, exenta de fe y por lo tanto exenta del Espíritu de Cristo. En Gálatas 3:5 dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley, como están en las muchas religiones, en santificación, o por el oír con fe. La segunda opción, ¿verdad? Por el oír con fe. Oír el Evangelio con fe, para ser sellado. En él también vosotros, dice el apóstol Pablo a los Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo oído esta proclamación,
habiendo oído que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, y habiéndolo creído con fe, fuisteis sellados. O sea, Cristo ha sido inmerso entre ustedes y sellados con el Espíritu Santo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta, pero el original dice para, la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces aquí están los que están procurando entrar porque han creído, pero exentos de fe, y aquí están los que ya entraron. Ya estamos en el reposo, porque creímos con fe. En Hebreos 4, versículo 1 al 3 dice, temamos pues, los que dicen creer en Cristo, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, todavía estar al otro lado de la puerta, todavía estar en el camino ancho. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio. Se nos ha anunciado que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y de esa manera nos dio vida eterna. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. 1 Corintios 11, 19. Porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11, 19. Mas a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañados de fe reprobada. 2 Timoteo 3:8, como Janes y Jambres, hombres réprobos en cuanto a la fe. Para que usted obtenga fe, escuche el Evangelio, óigalo. Dice la Escritura, a los que dudan, convencerlos. Y a otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego. Es la misión que tenemos los genuinos salvados. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y que como resultado de haberlo creído de todo corazón, con fe, entonces yo mismo viniese a ser sumergido dentro de él, bautismo espiritual, Jesucristo tiene que ser sumergido espiritualmente dentro de la persona para que esa persona obtenga la inmortalidad, la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, a Cristo, morando en su interior, tiene la vida eterna. 1 Juan 5:12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Aquí están las vírgenes prudentes, con el Espíritu de Cristo morando en su interior, con aceite en sus vasijas, en sus cuerpos. Y aquí están las vírgenes insensatas, que son personas sin fe, que creen, pero sin fe. Exenta de fe, exenta de Cristo morando en su interior. No han sido selladas. Están procurando entrar por obras, por religión, por santificación. Una cosa es la santificación, dejar el pecado, vivir una vida santa, y otra cosa es la justificación, es la salvación. Y la justificación es por la sola fe en el Evangelio. La religión postula que la salvación es por justificación, creyendo en Cristo con fe, y santificación, dejando el pecado. Porque si tú crees con fe en el Evangelio, eres justificado, pero no eres santificado, no dejas el pecado, te vas al infierno. No, querido amigo, la salvación es por justificación. La santificación es válida para el justificado, pero la santificación es voluntaria, es optativa. El justificado, si quiere, entra en santificación. Si no, Dios lo va a castigar, van a venir las consecuencias por pecar en este mundo, pero al cielo. Si una persona no ha sido justificada, pero está en santificación, al morir se va al infierno. Si una persona ha sido justificada y no está en santificación, al morir se va al cielo. Si una persona no ha sido justificada por su fe en el Evangelio, por más que esté en santificación, al morir se va al infierno, porque la salvación no es por obras. Pero la persona que ha sido justificada por su fe en el Evangelio, entró por la puerta estrecha, Dios le hizo nacer de nuevo, su espíritu nació de nuevo, y entró Cristo a morar dentro de él, el que tiene a Cristo tiene la vida, al morir se va al cielo, aunque no esté en santificación. Va a tener que castigarlo el Señor, como dice 1 Juan 5:17, el que ve a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, muerte física. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, se está hablando entre salvados. Pedirá y Dios le dará vida física. No lo va a matar el Señor, no se lo va a hallar al cielo antes de tiempo. Muerte física, por disciplina. Ahora en 1 Corintios 11, versículos 30, 31 y 32. Por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados y otros duermen. Dios les quitó la vida, se los llevó al cielo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La gente que no ha entrado por la puerta estrecha, por sus pecados es condenado en el lago de fuego.
Los que hemos entrado por la puerta estrecha por nuestros pecados somos castigados por el Señor para que nos portemos bien, porque ya somos hijos de Dios. Ya no hay condenación para nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto y final, ¿verdad? Aquí está el escrito original. Ninguna ahora pues condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto y final. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús libertóte de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 4 es la consecuencia de haber sido salvos. Los que no andan según la carne, según el Espíritu. No es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que Dios hace. Poniendo el Espíritu, andamos por el Espíritu. Esto no es un requisito, aparte de estar en Cristo para no ser condenado, como supuestamente lo hace pensar la mala traducción que han hecho los traductores, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuidadito, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No, eso fue adulterado. Eso fue copiado del versículo 4. El versículo 4 es el resultado de haber sido salvo, porque uno anda por el Espíritu. Aunque cae en pecado, sí, pero anda por el Espíritu, no según la carne. Pero el versículo 8, el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, punto y final. No hay ninguna condenación por pecar. Cristo nos dio la inmortalidad mediante el Evangelio. Y esto hay que creerlo con fe. Si eso es lo que está pidiendo el Señor, que tú creas de todo corazón que ya Cristo te salvó, que te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados, que te dio la inmortalidad mediante el Evangelio. ¿Ya? Eso es. Entonces, por eso que Cristo nos demanda tanto a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, porque Cristo salvó a toda criatura. Pero esa salvación que Cristo la hizo para toda criatura, la criatura humana tiene que ser efectiva por la fe. ¿Entienden? Es por eso que el Señor dice, en Juan 8:24, exhorta al Señor y dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Ya? Esto es lo que dice el Señor, advierte el Señor. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Esto significa responsabilidad. El hombre responsable de creer. Está llamando al sentido común el Señor. O los pagas tú los pecados, porque los pecados se tienen que pagar. No puede quedar ningún pecado impune penalmente. Tienen que ser pagados todos por aquel que los cometió en primera instancia. No pueden ser compartidos, ¿verdad? Si no crees que te los pagué yo, lo vas a tener que pagar tú, porque no puede quedar ningún pecado impune. Y en la cruz del Calvario yo te los pagué. O sea, Cristo está apelando al sentido común. Está diciendo, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Lo vas a tener que pagar tú por tu incredulidad, por no creer que te los pagué yo. Entonces, arrepentidos, aquí en la mente, y creed de todo corazón con fe en el Evangelio, para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.